Pasen. Bienvenido. Ven, acércate. Queremos recordarte algo. Eres amado, amada por el Señor, y hoy nuevamente tiene algo importante que decirte. ¿Estás listo? ¡Acompáñanos! El día de hoy entonces continuamos con nuestra serie Tentaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tentación del dinero y del poder. Tenemos que averiguar dónde está nuestro corazón para que nosotros no seamos tentados por el enemigo. Y cuento una historia que en las heladas regiones de América del Norte, un indio hacía un caminito por entre la nieve y además hacía otra cosa con unas ramas de los árboles. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó un amigo que acertó a pasar por ese lugar. Una trampa para conejos, respondió el indio. Pero, ¿dónde está la trampa? Porque yo solamente veo un camino. Ah, respondió el indio sonriente. La trampa no la pondré sino hasta dentro de 2 semanas. Primero arreglo el caminito, de modo que los conejos se acostumbren a él. Por ejemplo, hoy por la noche vendrán y tendrán temor de pasar por ese caminito, pero mañana se acercarán más y al poco tiempo o poco tiempo después, uno de ellos lo cruzará y después caminará por él. Pocas noches después se familiarizarán con el camino y lo usarán frecuentemente sin ningún temor. Entonces pondré la trampa en medio de entre las ramas y después comeré conejo todos los días. Ya veo, contestó el amigo pasajero, estás usando la misma táctica que Satanás usa con los cristianos. Primero los atrae a algo que da la impresión de que no es malo ni bueno, y cuando adquieren confianza, él los atrapa y los destruye. Así es como Satanás obra también en nosotros. No nos damos cuenta de cuando él nos pone estas trampas, porque no parecen malas, tampoco parecen buenas. Y poco a poco nos vamos acostumbrando a ciertas cosas que no están en los principios de la palabra de Dios y nos vamos extraviando. Es como todas las cosas que están sucediendo hoy en día con este tema del aborto, con este tema de la identidad de género. No nos hemos dado cuenta y poco a poco nos ha ido transformando, nos ha ido cambiando el pensamiento. Una peliculita por aquí, otra peliculita por allá, una charlita más acá, una paginita en el libro del colegio y así. Poco a poco el enemigo nos ha ido cambiando el pensamiento y no nos hemos dado cuenta que hemos caído en sus garras. Gilles Lipovetsky escribió un libro que fue hace años, hace unos pocos años, un verdadero éxito, y este libro se llama La Era del Vacío, en el que hace un profundo análisis de la realidad del hombre. Y este filósofo advierte que hoy, el día de hoy, Narciso es a los ojos de varios investigadores el símbolo de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos enfocado en cuidar nuestra salud, en perseverar la situación material, en desprendernos de los complejos, esperar las vacaciones, vivir sin ideal, sin objetivo, sin trascendencia. Y eso nos hemos dado cuenta que resulta posible. Así que hoy vivimos para nosotros mismos.
El día de hoy vivimos con ese egoísmo, sin preocuparnos por nuestras tradiciones, sobre la historia, sobre nuestra posteridad, sin preocuparnos por el sentido histórico. Todo ha sido olvidado y la posmodernidad se ha encargado de distraernos. La posmodernidad se ha encargado de enfocarnos en nosotros mismos. Por eso Narciso se ha convertido en un foco de investigación para todos. Porque así es como actuamos ahora, como Narciso, con ese egoísmo, pensando solamente en nosotros mismos. Hay una profunda apatía de todo lo que no sea mío. Y esto ha desencadenado una tormenta de ambición, de tal magnitud que hace que todas nuestras fuerzas nosotros las usemos para mantener nuestra individualidad, para mantenernos en nuestro ego, en nuestro yo, y no nos importe nada más que nuestra propia satisfacción. Y si miramos con atención, podemos descubrir que todos, absolutamente todos los problemas del mundo se sustentan en corazones llenos de insatisfacción y de codicia. Porque el día de hoy, todas las naciones y varias organizaciones lo único que quieren es más. Hay una insatisfacción de poder, hay una insatisfacción de dinero, hay una insatisfacción a todo nivel, desde aquel que no tiene hasta aquel que tiene mucho. Y la insatisfacción nos lleva a la codicia. Y esta codicia nos lleva al abuso de poder. Porque esta insatisfacción hace que nosotros peleemos, luchemos por conseguir más. Y no nos importa pasar por encima de quien sea, ni los valores ni principios por los que debemos pasar con tal de cumplir nuestros objetivos. Y empezamos a abusar del poder. ¿Pero qué es la codicia? En el diccionario bíblico, la codicia dice que es el fuerte deseo por las cosas, por aquellas cosas que no son correctas en términos de la ética cristiana, que no son correctas en términos de la ética cristiana. Y el último de los mandamientos, no codiciarás, nos enseña que debemos tener cuidado, con este pecado. Sin embargo, este pecado quizás es el más común en estos tiempos: la codicia, la insatisfacción del corazón humano. Y por ahí es donde Satanás se aprovecha. Por ahí es donde Satanás entra en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras organizaciones eclesiásticas. Entra también en nuestras organizaciones gubernamentales. Por ahí Satanás se aprovecha para meter la codicia, para meter este pecado que nos lleva siempre hacia atrás. Y Satanás procura inducirnos a obrar en áreas buenas, aún nobles y espirituales, pero con métodos y motivos ilegítimos. Como alguien dijo alguna vez, el pecado es la expresión ilegítima de un deseo legítimo. ¿Sí o no? Y ahí es donde aparece la tentación al dinero y al poder, porque nace en este corazón insatisfecho. Nosotros siempre vamos a querer más. ¿Ya logramos algo? Vamos a ir más allá. En los jovencitos, ya me levanté esta noviecita, ahora quiero otrita, y otra más, y otra más. O si está con ella, ya le dio un beso, ahora quiere un abrazo, unas caricias,
etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un corazón insatisfecho que va a querer más. Y ahí es donde nace esta tentación, la tentación del poder. Yo quiero tener poder sobre los demás. Yo quiero tener más dinero para tener más poder y poder satisfacer mi vida. Y cuando llega a tener más dinero y más poder, no va a estar satisfecho, porque su satisfacción va a estar en sí mismo, como hemos visto. Por eso hay el gasto descontrolado para vivir bajo apariencias. No importa endeudarse con tal de que me vean en un tremendo auto. Quizás no tengo ni para la gasolina. Quizás estoy chiro, pero tengo un autazo. Quiero tener cosas más grandes, cosas mejores. Quiero tener lo último para satisfacer mi ego. Y no me importa el gasto, con tal de aparentar algo que yo no soy. Y empieza a aparecer la envidia, el egoísmo. Empieza a aparecer el deseo de controlar todo para obtener todo. Empieza a aparecer la tentación a ser Dios y no ser como Dios. Nos creemos dioses, dueños de la vida de las otras personas, dueños de la vida de otras mujeres, de otros hombres. Creemos que podemos manejar la vida a nuestro antojo. En 1 Timoteo 6, en el capítulo 6, de los versículos del 6 al 10, dice lo siguiente: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estaremos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase del mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿De dónde vienen estos problemas del dinero y el poder? En la esencia vienen de un corazón que no está satisfecho en Dios. Fíjense que en este texto nos dice que el problema no es el dinero, porque no estamos predicando o hablando en contra de tener dinero. Estamos hablando acerca de el amor al dinero. Estamos en contra de tener amor al dinero, porque esa es la raíz de todos los males de la humanidad. Es esta insatisfacción, es este no estar contentos con lo que tenemos, sino que queremos más y más. Y aquí dice en esta palabra que los que viven con la ambición de hacerse ricos, porque no está mal tener dinero, está muy bien. Lo que está mal es tener esta ambición desmedida de tener el dinero. Dice que caen en tentación y quedan atrapados por sus muchos deseos necios y dañinos, y que lo hunden en la ruina y la destrucción. Fíjese que aquí no está diciendo que el dinero le hace daño, y no está diciendo que los que tienen el dinero le hacen daño. Está diciendo que nosotros mismos, por esa ambición al dinero, nos hacemos daño y nos hundimos en nuestra ruina y nuestra destrucción. En un libro decía que la escasez puede destruir el contentamiento en Dios al hacernos sentir que Él no tiene cuidado de nosotros o que no tiene el poder para darnos lo que creemos necesitar.
Y la abundancia puede destruir nuestro contentamiento en Dios al hacernos sentir que Dios no es indispensable o que su valor como ayudador y tesoro es muy inferior al que realmente tiene. Por eso Proverbios 30 nos enseña a que no debemos tener más ni menos, porque si tenemos más, nos podemos olvidar de Dios. Si tenemos menos, podemos renegar de Dios. Lo que necesitamos es tener lo justo, lo que necesitamos. No vivir con las justas, sino vivir contentos con lo que Dios nos da a través de nuestro trabajo y aprender a administrarlo correctamente. Entonces el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no es el poder, porque el poder bien canalizado puede servir para muchas cosas. Pero el problema del poder es que este poder mal utilizado nos puede llevar a este excesivo deseo de controlar todo para nuestro propio beneficio. Y podemos perder la perspectiva en nuestra vida. Y eso es lo que queremos aprender en este día. Queremos aprender a mirar dónde está la tentación del dinero y el poder y aprender a vencer esta tentación a través de un pasaje muy conocido que nos narra Mateo 4 de los versículos 1 al 11. Porque aquí es evidente que Jesús fue llevado o impulsado por el Espíritu al desierto estos 40 días para ser probado desde el punto de vista de Dios, pero para ser tentado desde el punto de vista de Satanás. La semana pasada habíamos aprendido la diferencia entre una prueba y la tentación. La prueba nos sirve para crecer en nuestro ser, para que podamos darnos cuenta qué hay en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, y qué es lo que debemos cambiar y mejorar. Pero el enemigo utiliza la tentación para hacernos fracasar de los planes que el Señor tiene para nosotros. Entonces el día de hoy vamos a aprender cómo vencer la tentación del poder y del dinero. Y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es, vamos a mirar cómo somos tentados. Cómo somos tentados a través de este texto. Y la primera cosa es que nosotros somos tentados con la satisfacción de los deseos naturales. La satisfacción de los deseos naturales. El versículo 1 al 4 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, de ahí empezaba la tentación, ¿no? Si eres hijo de Dios, porque así nos dice el diablo, ¿no es cierto? Si eres hijo de Dios, haz esto o haz el otro. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo siempre nos va a decir eso. Tú que eres hijo de Dios, ¿por qué no haces los milagros? Tú que eres hijo de Dios, ¿por qué no te va bien? Tú que eres el hijo de Dios, siempre va a sembrar duda en nuestro corazón. Siempre va a poner temores en nuestro corazón. Así que Satanás le ofreció a Jesús la satisfacción de los deseos naturales. Él venía de un ayuno, 40 días ayunando. ¿Tenía hambre? Claro que tenía hambre. Por supuesto que tenía hambre. Entonces él quiso tentarle a Jesús a través de eso, a través de sus deseos naturales, de sus deseos carnales.
De entrada, intenta apelar a lo que fue una verdadera necesidad: el hambre física, el hambre real y agudizante de ese momento. Así que Satanás tentó a Jesús a usar su poder sobrenatural para satisfacer su deseo natural en su propia carne. Así como a nosotros nos tienta. ¿Usted ha ayunado? Yo me imagino que sí, habrá ayunado varias veces. Esta es una iglesia espiritual, yo sé. Es una iglesia entregada al Señor, que ayuna día y noche. Cuando ayunamos, ¿no es cierto?, es cuando más nos hacen las invitaciones. Cuando ayunamos aparecen los mejores platillos, típicos y gourmet, de todo aparece ahí, ¿no es cierto? Una vez, yo me acuerdo, estábamos con mi esposa, habíamos entrado en un ayuno de 3 días y fuimos a hacer una gestión por ahí, y de repente yo vi algo que brillaba, como parecía oro. Era como oro, así dorado, y salía humo y un olor. No les puedo describir ese olor maravilloso que salía de ahí. Era la mejor fritada que había visto en mi vida, ¿no? Era una cosa, pero deliciosa se veía eso, así, de este porte, así. Ya es hora de almuerzo, ya dan. Pero era así una cosa maravillosa, justo en el ayuno. Y después que volvimos, después del ayuno, una carne ahí puesta, una cosa ahí, no importa. Pero en ese momento era delicioso. Satanás nos estaba tentando contra algo que es natural: el hambre, los olores, los aromas. Era algo natural. Pero ¿cuál era el propósito de Satanás? ¿Cuál era el propósito de estas tentaciones? Distraernos del propósito inicial. ¿Cuál es el propósito cuando uno ayuna? Cuando uno ayuna es conectarse más con Dios, recibir instrucción de Dios, morir a nuestra carne y vivificar nuestro espíritu, volvernos más sensibles espirituales, estar más conectados con Dios, para recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Y entonces Satanás siempre va a buscar que nosotros distraigamos nuestra mirada, nuestro pensamiento de lo que Él quiere hacer, de lo que Dios quiere hacer. Por eso nosotros a veces no venimos a la iglesia. No, es que hay que llevar a los guaguas. Sí, es algo natural, es algo que está bien, son sus hijos. Pero yo digo, es cuestión de acomodarse, como en todo, ¿no es cierto? Es cuestión de acomodarse. Es cuestión de poner prioridades a las cosas. Yo entiendo que muchas veces queremos hacer cosas con nuestros hijos, pero quizás hay otros momentos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a congregarse. Es fundamental. Si nosotros queremos hijos que crezcan en la palabra del Señor, tenemos que enseñarles a congregarse. Tenemos que enseñarles a diezmar. Tenemos que enseñarles a ser generosos. Tenemos que enseñarles a vivir los principios de la palabra de Dios. El enemigo lo que quiere es distraernos a través de estas cosas naturales, estas cosas que están bien. Quiere distraernos del propósito principal para el cual Él nos ha creado. Para Jesús era más importante someterse al plan de Dios y glorificarle por medio de su obediencia. Muchas veces Satanás nos desvía del camino y nos tienta para tener más de lo que tenemos y más de lo que necesitamos. ¿A usted le ha pasado que a veces uno va al supermercado y dice, voy a comprar esto por si acaso? ¿No? Por si acaso. Uno adquiere cosas por si acaso.
¿no es cierto? Y Satanás utiliza las palabras, ¿no? Las modifica, usa textos bíblicos a medias. Yo me acuerdo una vez compré unos pantalones en un almacén en Estados Unidos y era un azul. Dije, me voy a llevar este otro verdecito por si acaso, ¿no? Que vaya a ser que algún día esté en tiempo de vacas flacas, ¿no? Utilicé un texto bíblico, pero quizás en ese momento no era oportuno que yo lo haga. Entonces yo estaba gastando más de lo que en realidad tenía. Estaba siendo tentado y estaba pecando. Me estaba distrayendo del propósito. Y si no, usted traiga a su mente cuántas cosas tiene en su casa que ya no usa. No. Qué bueno. La segunda cosa, que nosotros somos tentados con la popularidad y el respeto de la multitud. Siempre queremos, este sí es del jet set, ¿no? De la high life, ¿no? Este sí es a otro nivel. Siempre queremos que la gente nos admire, que seamos populares. Queremos ganarnos el respeto de todos en la empresa. Queremos ser los mejores. Y no está bien ser los mejores. Lo que no está bien es querer hacer cosas que no están bien delante de los ojos de Dios para lograr algo. Fíjese lo que dice en el texto. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, ¿no? Si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le respondió, asimismo con otro texto, pero bien puesto. Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. A veces nosotros queremos figurar y queremos ser cosas que no somos. Y aquí Satanás le ofreció a Jesús la popularidad y el respeto de la multitud. Pero él no necesitaba. Más temprano que tarde, Jesús iba a ser quien fue. Punto. Así que Satanás utilizó la tentación en cuanto a su autoridad. Si eres hijo de Dios, entonces haz esto, porque los ángeles te van a atrapar. Quería hacerle hacer tonteras, perdón la palabra, bobadas. Pero ese no era el objetivo de Jesús. El objetivo de Jesús era otro. Pero Satanás utiliza estos textos a medias, estos textos bíblicos a medias, que no son estudiados a profundidad, para manipular nuestra vida. Y nosotros caemos en tentación. Esta segunda tentación fue la de demostrar su poder delante del pueblo, al echarse desde el pináculo del templo y salir ileso. Ese no era el propósito. El propósito de Dios era que sí, se vea su autoridad sobrenatural, pero el hecho de renunciar a que Satanás le obligue a hacer eso, eso le demostró a la gente, y hasta el día de hoy nos demuestra que Jesús tenía autoridad y se establecería como el Mesías. No porque alguien le diga, lánzate de cabeza, yo me voy a lanzar. No, sino por cumplir el propósito de Dios. No importa lo que los otros te digan, lo que importa es lo que Dios te diga. Lo que importa es cumplir el propósito de Dios. Y muchas veces nosotros creemos que vamos a perder valor frente a los demás. Y ahí es cuando pensamos que no tenemos lo suficiente o que no somos lo suficiente para hacer lo suficiente. Y entonces empezamos a querer tener más de lo que necesitamos y buscamos el poder para conseguir lo que queremos.
Y nos endeudamos y hacemos tonteras y decimos tonteras y nos robamos la autoridad y qué sé yo. Satanás nos va a tentar a hacer algo para sobresalir sobre los demás. Siempre va a decir, no, pues es que si tú eres el pastor principal de esta iglesia, entonces ahí sí vas a poder hacer cosas. No, pues si tú eres el gerente, el dueño, el presidente de la empresa, entonces ahí sí vas a poder hacer. Pero si no es todavía, usted va a empezar a buscar la manera de cómo serruchar el piso, hacer cosas que no debe, endeudarse o qué sé yo, para lograr los objetivos. Entonces, Satanás nos va a tentar a querer sobresalir, obteniendo lujos, obteniendo cargos, obteniendo títulos, etcétera. Muchas veces hay gente que utiliza su título para abusar de los demás, para verles la cara a los demás, para estar sobre los demás utilizando el título de escogido, para que todos te admiren y te respeten. ¿Sabe? Yo no estoy aquí porque yo he querido. Es porque así a Dios le ha placido. Y yo no voy a estar restregando el título de pastor principal o de líder mayor en la cara de los demás, porque tanto ustedes como yo tenemos que cumplir un propósito, que es el de adorar a Dios, es el de darle el lugar que Dios se merece en este lugar. La tercera cosa es que nosotros somos tentados con el poder sobre todo el mundo. Queremos tener poder sobre los demás. Por eso las esposas quieren tener el poder en su casa. Solo a mí me pasa. O en la casa de ustedes también. ¿Sí? Digo. Pero nosotros también, los varones, queremos tener el poder. Y decimos, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el papá. Queremos tener el poder. ¿Pero qué dice en este texto? Luego, el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. ¿Y sabe qué le respondió Jesús? Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él, a nadie más. No al pastor, no al jefe, no al gerente, no. Sírvele únicamente a Él. Y como resultado de tu obediencia a Dios, vas a someterte a las autoridades. No porque ellos te digan que ellos son tu autoridad, sino porque tú realmente miras en la autoridad que está caminando por el camino correcto. Pero yo me imagino cómo sería en este texto, ¿no? Porque aquí lo dice bien bonito, ¿no? Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. Pero yo me imagino en ese momento que le dijo esto: si tú me obedeces, si tú te postras delante de mí, imagínese Satanás a Jesús, a Dios mismo. Si tú te postras delante de mí, entonces yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Y algunos teólogos dicen que Satanás tenía razón. Por eso Satanás es conocido como el rey de este mundo, ¿no es cierto? Entonces le estaba diciendo, te voy a dar mundo, pero Dios es Dios de todo, es Dios del universo. Entonces le quería engañar, le quería meter gato por liebre. Él siendo el dueño, ¿no es cierto? Le viene a decir el súbdito,
si tú me obedeces y me adoras, entonces yo te voy a dar esto. ¿Qué le diría a Satanás, Jesús? No me hagas tener bienes mi casa. Anda de aquí. Estás hablando tonteras, ¿no? Porque aquí lo ven bonito el texto, así lindo, no sé, para que no ocupe tantas. Imagínense, como 5 líneas ahí desperdiciadas en el. Entonces le hacen un resumen. ¿Por qué diría Jesús? Ve, no me vengas aquí con tus hablar tonterías, ¿no? Pero le ofreció poder. Eso es lo que le ofreció. Le ofreció poder sobre todo el mundo. Y así mismo a nosotros. Satanás nos ofrece poder. Ve, te voy a dar este lindo liderazgo en la iglesia. Pero de aquí a unos 3 meses les tratas mal a todos, no vienes, llegas atrás, no sé, pues, ¿no? Le ofreció todos los reyes del mundo, es decir, le ofreció el control. Entonces aquí en esta oferta que hace Satanás, le dice, póstrate ante mí. Y nosotros cuando a veces no nos damos cuenta, Satanás nos dice, póstrate ante mí. Y nosotros ahorita que estamos, no, ¿cómo me voy a postrar ante Satanás? Pero nos postramos. Caemos en la tentación. Caemos en la tentación de tratar mal a la gente. Caemos en la tentación de no venir. Caemos en la tentación de no diezmar. Caemos en la tentación de no hacer lo correcto a los ojos de Dios. Caemos en la tentación. Satanás nos va a ofrecer, usted téngalo por seguro, que nos va a ofrecer tener poder sobre otros, muchas veces disfrazado de buenas intenciones. Pero esas buenas intenciones nos van a desviar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que hay que estar ojo de chícharo, mosca, pilas, pele el ojo. Hay que estar atentos, porque Él va a querer disfrazar ciertas cosas para hacernos caer y distraernos del propósito de Dios. Amén. Ahora, la buena noticia de esto es que nosotros podemos ser salvados de esta tentación. Podemos ser rescatados de esta tentación haciendo lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Él obedeció. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús le respondió a Satanás con una cita bíblica que está en Deuteronomio 8. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y entonces Él utiliza esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para vencer a este enemigo. Y este es un pasaje que quizás Jesús lo había atesorado en su corazón por mucho tiempo, por muchos años, desde su niñez. Él tenía guardado en su corazón. Entonces, cuando Satanás le tentó con algo que era natural, como el hambre, Él le responde, pero no le responde algo de su barriga o de que se le ocurrió ese momento. No, Él responde a través de la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Es necesario que memoricemos la palabra de Dios. ¿Cuán importante es aprender de memoria la palabra? ¿Cuán importante es aprendernos los pasajes bíblicos? Para que cuando Satanás venga en estas situaciones y nos quiera hacer caer en tentación, nosotros respondamos a esa tentación con un principio de la palabra de Dios.
Por eso en el Salmo 119, el versículo 11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Si yo sé qué son las cosas que me van a hacer pecar, yo tengo que saber la palabra de Dios. Si no he memorizado, si no me conozco los principios, entonces me voy a caer. Me van a ofrecer pan y me voy a caer. Me van a ofrecer algo que es natural, que es una necesidad natural para mi vida, y me voy a caer. ¿Me hago entender? ¿Sí? Amén. La segunda cosa es que nosotros somos salvados porque nosotros no tenemos que demostrar nada. Dios nos ama como somos. Dios nos ama como somos. Nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie. Lo único que tenemos que demostrar es que Cristo vive en nosotros. Lo único que tenemos que demostrar es que Cristo vive en mí. Y Jesús entendió la sutileza de este mensaje, ¿no? Y contestó citando de memoria otro pasaje bíblico, otro principio. Le dijo: no pondrás a prueba al Señor. Le dijo que se lance, ¿no es cierto? Y a veces Satanás viene y nos dice: lánzate. Nosotros, bien mandados, nos lanzamos y tomamos malas decisiones. Viene alguien y nos ofrece la lotería, ¿no es cierto? Y nosotros compramos la lotería. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue lo del Banco del Progreso? Hace muchos años. Ellos ofrecían unos intereses altísimos. En comparación de los otros bancos era una diferencia abismal, ¿no es cierto? Pero como pagaban bien, entonces en vez de preguntar al Señor: Señor, aquí esto huele raro, ¿no? Esto parece extraño. No, más era los intereses que nos iban a pagar, todo lo que nosotros íbamos a ganar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ese banco quebró. Y la gente que invirtió ahí se quedó sin pan ni pedazo. A veces recibimos estas tentaciones en nuestra vida, porque nos van a pagar mejor, porque esto va a ser mejor para nuestra vida, para nuestro futuro. Y queremos demostrar, ¿no es cierto?, de que somos solventes. Y entonces queremos hacer más y nos metemos en cada lío. Y no le preguntamos a Dios primero: Señor, ¿esto es lo que debemos hacer? Y a veces nos angustiamos, ¿no? Con mi esposa hemos pasado orando de ciertas y queremos recibir respuesta de Dios y no hemos recibido. Pero cuando entramos en desesperación, decimos: sí, se ha de ser, vamos nomás. Y hacemos, nos metemos. Si Dios no nos responde, no lo hagamos. Si Dios no te mueve de un lugar, no lo hagas. Obedece. Es preferible obedecer. Tú no tienes que demostrar nada a nadie. Dios te ama como eres. Entonces no te metas a hacer cosas que Dios no te está mandando a hacer. Hay personas que dicen: me voy a ir de la iglesia. No de esta iglesia, no de otras iglesias, otras por allá lejos. Me voy de la iglesia. Y mi pregunta siempre es: ¿Dios te está movilizando? ¿Es Dios quien te está moviendo? O en los ministerios, ¿no? No en estos, otros ministerios, en otras iglesias. No, me salgo del ministerio porque no está bien organizado, ¿no? La pregunta es Dios quien te está moviendo a otro ministerio? ¿No será que Dios no te quiere mover de ese ministerio y más bien lo que quiere es usarte para que ayudes a organizar bien ese ministerio? Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. No lo hagamos por demostrar nada. No lo hagamos por querer figurar. No lo hagamos. Dios nos ama como somos. Nosotros no tenemos que demostrar nada. No tenemos por qué aparentar lo que no somos. Somos lo que somos. Número 3, el Señor nos salva
porque el poder y la autoridad vienen de Él. Nosotros tenemos que rechazar con firmeza la tentación. Pero si nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios, en las fuerzas de Dios. Por eso aquí en este texto, en la tercera tentación, yo quiero animarle a que usted haga lo mejor que pueda con lo mejor que tenga. Le manda firmemente, le dice: vete, Satanás. Pero si usted no tiene la autoridad de Dios, Satanás le va a decir: ¿y quién eres vos? ¿Quién sois? ¿Vos quién te crees para venirme a hacer callar? Muchas personas a mí me han llamado para orar en sus casas porque sienten cosas, porque parece que el diablo ha venido y nos está visitando y me va a jalar las patas de noche, decimos, ¿no? Muchas personas me han llamado, sus empresas, sus trabajos. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros no cedemos a esa tentación y tomamos la autoridad de Dios para nuestra vida, la cosa cambia. El enemigo sale en picada, pero tenemos que tomar esa autoridad. Tenemos que tomar esa autoridad y emplear una vez más la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús le respondió las 3 tentaciones con 3 palabras que él había atesorado y guardado en su corazón, que él las había memorizado y las aplicaba a su vida. Si algún rato nosotros estamos en medio de la tentación, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la autoridad, el poder de Dios, y aplicarlo en nuestras vidas. Pero debemos tener cuidado de no abusar de la autoridad terrenal, porque a veces nos dan un puesto, un lugar de autoridad y nosotros abusamos de esa autoridad terrenal. Cuando nosotros tenemos autoridad espiritual, vamos a ejercer bien nuestra autoridad terrenal. Cuando adquirimos esa autoridad espiritual en nuestra vida, a través de esta relación con el Señor, a través de tomar los principios de la palabra, vamos a ejercer bien la autoridad terrenal. El poder es un arma poderosa, pero solamente va a ser buena mientras lo que el poder persigue sea bueno. ¿Podemos nosotros usar el poder para conseguir el bien de nuestro prójimo o para aplastarlo? ¿Para buscar la gloria de Dios o la nuestra? Y nosotros tenemos que tomar ese poder de Dios, esa autoridad que Jesucristo nos ha dado para vencer al enemigo. El poder es bueno cuando es bien canalizado, pero puede matar cuando es mal utilizado. Satanás le ofreció a Cristo, con tal de que dejara el plan de Dios, todo. Le ofreció la satisfacción de los deseos naturales, le ofreció popularidad y respeto, le ofreció poder sobre el mundo. Aparentemente es algo que uno quisiera en la vida, ¿no es cierto? Tener las satisfacciones naturales, comida, vestimenta, todo lo que esté a mi alrededor, que sea popular, respetado, tener poder. Pero Cristo vio su vida desde la perspectiva divina, no desde la perspectiva terrenal, desde la perspectiva del mundo, no, desde la perspectiva divina, sobrenatural. Desde ahí miró Jesús y entendió cuál era el plan de Dios para su vida.
conoció la palabra de Dios desde pequeño y supo valorar correctamente lo que Satanás le estaba ofreciendo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Para no caer en la tentación del dinero y el poder, es importante que nosotros entendamos el plan de Dios para nuestra vida. ¿Qué plan tiene Dios para ti? ¿Cómo vas a aplicar los principios de la palabra de Dios cuando la tentación llegue? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿La sabes? ¿La has memorizado? Yo te invito a que lo hagas, a que estudies la palabra de Dios, a que te adentres en la palabra de Dios, porque solamente eso te va a permitir mirar correctamente cuando venga la tentación y no vas a caer en esta tentación. Cuando Jesús hizo esto, rechazó la tentación y persiguió el plan perfecto de Dios para él. Y ese plan perfecto es el que nos ha dado salvación y vida eterna. Por eso estamos aquí todos, porque si no estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, más pecados que delitos. Juan Wesley dijo: en las más grandes tentaciones, una sencilla mirada hacia Cristo y la simple pronunciación de su nombre bastan para vencer al maligno, pero ha de hacerse con confianza y tranquilidad de espíritu. Si nosotros tenemos esta relación con Dios, somos llenos del Espíritu de Dios, conocemos de la palabra de Dios, la estudiamos, la escudriñamos y miramos a Cristo, vamos a vencer las tentaciones. Téngalo por seguro. No se distraiga, no deje que el enemigo le distraiga del plan que Dios tiene para usted. No se distraiga de las prioridades que usted debe tener. Dios debe ser el primero en su vida, después todo lo demás. Dios debe estar en el primer lugar en su vida, pero no se distraiga del plan que Dios tiene para usted. En Jeremías 29:11, este pasaje tan conocido: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bienestar, pero no ceda a la tentación del dinero y del poder. No ceda a la tentación de apartarse. De esto vamos a hablar en otra prédica. No ceda a la tentación de alejarse del Señor. No se distraiga del plan que Dios tiene para usted. Amén. Oremos, cierre sus ojitos y dígale al Señor: Señor, ¿qué me está distrayendo de tu plan? ¿Qué me está alejando de tu plan? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida, Señor? La satisfacción de los deseos naturales me está alejando de ti. Las cosas materiales me están alejando de ti. ¿Qué me está distrayendo de este plan, Señor? Quizás estoy buscando mi popularidad. Estoy buscando que la gente me respete, que la gente me admire, y te estoy robando a ti el protagonismo. Quizás estoy buscando poder, ese poder terrenal, mundano, falso. ¿Qué estoy haciendo, Señor? Ayúdame a conocer tu plan. Ayúdame a conocer tu palabra, Señor, para poder valorar correctamente lo que Satanás está poniéndome como traba. Pero el día de hoy yo rechazo esas tentaciones y quiero ir a perseguir tu plan
y tu gloria, Señor. Porque tú tienes planes grandes, Señor. Yo lo creo, Señor, firmemente, porque tú tienes planes para lo bueno y no para lo malo. Tú tienes planes para un futuro y una esperanza buenas en nuestra vida. Pero no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te rogamos, Padre. Te rogamos. Usted siga orando. Siga orando al Señor. Si hay alguien aquí que nunca ha hecho una oración de salvación, nunca ha hecho una oración para decirle al Señor: Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo no quiero caer en estas tentaciones. Yo quiero invitarle que usted haga esta oración y le diga: Señor Jesús, en este día yo vengo delante de ti, porque quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Quiero que perdones mis pecados. Quiero que perdones mis pecados y me limpies y me laves. Y tú me des ese poder tuyo, Señor. Tú me des esa autoridad tuya, Señor, para tomar mi vida en control y dejar de estar descontrolado por todos estas tentaciones, estos beneficios falsos que me muestra el mundo. Obra en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, me gustaría orar por usted al final del culto, conocerle y darle un abrazo. Si usted nos está mirando por las redes sociales, yo quisiera conocerle también. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales, porque quisiéramos también orar por usted. Si usted en esta mañana ha hecho compromisos delante del Señor, yo quiero invitarle que usted se ponga en pie y le diga: Señor, aquí estoy. Yo sé que quizás usted puede sentir que usted está débil, que usted no va a poder, pero yo quiero invitarle en esta tarde que usted le diga al Señor: tú eres más grande, tú eres más fuerte, tú eres más grande que mi temor, tú eres más grande que mi dolor, tú eres más grande, Señor. Y nada va a poder vencerme. El enemigo no va a poder vencerme. El enemigo no va a poder vencerme. Nada puede callarme, nada puede apagarme, dice esta canción. Más bien entreguémonos al Señor y dígale a Él: no hay nada más grande que tú, Señor. No hay nada más grande que tú. No hay nada más grande que tú, Señor. Nada puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece. Y Dios, cántalo más fuerte, dígale: nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Nada puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene.
más grande, Señor, que todo. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, por tu amor, Señor. Bendito eres, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Que esta palabra se grabe en nuestro corazón y que no cedamos a la tentación del dinero y el poder, Señor. A pesar de que parezca bueno, siempre queremos escuchar tu voz, Señor. Y te damos gracias, Señor, por eso. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Estamos despedidos. Gracias. Eres imparable, imparable. Eres imparable, imparable. Eres imparable, todopoderoso Dios. Eres imparable, eres imparable. Eres imparable, imparable. Eres imparable, todopoderoso Dios. Eres imparable, imparable. Eres imparable, imparable. Eres imparable, todopoderoso Dios. Eres imparable, imparable. Eres imparable, imparable. Eres imparable, todopoderoso Dios. Imparable. Imparable. El Señor te bendiga, amada iglesia.